Bueno. Hola, Leo. ¿Perdón? ¿Estás trabajando? Sí estoy trabajando, hijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Géneros literarios. Te dejaron los 4 géneros literarios. Los géneros literarios. Sí, los géneros literarios son el líquido, el sólido y el gaseoso. Y dijiste géneros, ¿verdad? Ajá. Entonces el heavy metal también es un género, claro. Sí, eso, Leo. Eso es. Oh, ¿y crees que Moni se enoje? Tu tía Moni, no se va a enojar, ¿cómo crees? Pues yo dije la neta. Ay, Daniel, ¿de qué estás hablando? Oh. Creo que tienes que leerla. ¿No eran esos? No. ¿No? Se va a sacar cero a la escuela. Híjole, con razón Moni se enojó, ¿verdad? Sí. Híjole, bueno. Vamos a tener que darte clases. Ok, sí me enseñas porque la neta yo no sé. Yo creo que sí. Ok, bueno. Y bueno, muchas gracias y querido público, como ya saben, aquí siempre los consentimos y por favor quédense hasta el final del video porque tenemos un giveaway muy sabrosón para que también todos nos cultivemos y culturicemos y vamos a ver lo del libro de Dulce María. Quédense hasta el final. Hola, ¿cómo están? Y bueno, yo sé que lo notaron, la semana pasada no hubo programa, no tuvimos video, pero pues es que les tenemos grandes sorpresas. La primera, luego se las contaremos. Y la segunda es que hoy estamos nuevamente con ustedes con una gran invitada, con una gran trayectoria a la que nosotros personalmente la admiramos muchísimo, con más de 20 años en esta dura chamba del periodismo. Con ustedes, Dulce María Ramón. Hola. Muchas gracias por haberme invitado. Yo feliz. Te decía que yo siempre entrevisto. Yo soy la que siempre entrevisto y ahora es al revés y estoy un tanto nerviosa. Sí, por eso yo estoy sude, porque, híjole, es que pues bueno, realmente pues estamos en un nivel chiquito, ahí la llevamos, pero sí, o sea, es difícil, pues imagínate, o sea, pero bueno. Mira, normalmente vienen, pues, gente importante, gente que pues, ha tenido una trayectoria en la lucha libre, como es el Infierno Maiden, que pues no sabemos cómo se llama, porque pues trae la máscara, ¿no? Viene Florecita Roquera, que es Maripaz, pero tú eres Dulce María Ramón y... Soy Dulce María Ramón Cero. 24/7 o a la hora de escribir o algo así. No, siempre he sido Dulce María Ramón, así firmo. Es complicado porque aparte tengo un apellido que es nombre propio y he tenido que luchar con eso. Porque desde niña decían Ramón, no soy Ramona, y yo no soy Ramón y es apellido. Pero entonces por lo mismo siempre quise que mi primer apellido apareciera como tal, Dulce María Ramón. Hay proyectos que ahorita tengo que por estética soy Dulce Ramón nada más. Porque con quien estoy escribiendo tiene igual, es su nombre y su apellido. Y por estética lo dejamos así en la editorial. Oye, Dulce, platícanos, ¿qué tan difícil es ejercer el periodismo en México? Es difícil ejercer el periodismo porque es complicado vivir del periodismo. No es tan fácil como se piensa, o si alguien lo piensa está muy equivocado. No deberían de ver cómo estoy temblando. Exacto, es una profesión y yo creo que es más que nada un oficio. El periodismo es un oficio. Hay muchas personas que son periodistas porque investigan, porque hacen su trabajo como periodistas y no han terminado, por ejemplo, nunca terminaron la universidad en la carrera y son muy buenos, son los de la vieja escuela. El periodismo es un gusto, lo tienes que ejercer con mucho amor, en donde sea en la parte política, en la cultural donde yo estoy, en la social. Hay los periodistas de a pie, los que van y buscan la nota, sobre todo en el tema de derechos humanos, son de mucho,
realmente los tenemos que admirar, porque a veces no ganan nada, lo hacen por amor al arte, Wow. ¿no? O sea, por el amor al arte y la información, ¿no? Porque Exacto. ven la necesidad de informar y hay gente que no tiene acceso Exacto. y ellos, pues bueno, el fanzine o las copias o algo así. Exactamente, es lo que usan. Y bueno, hay grandes periodistas en este país, pero por eso existe el periodismo independiente. Ah. Y eso lo agradezco mucho yo porque por eso ahora yo colaboro en este momento para dos plataformas digitales, porque de pronto lo digital se hizo muy importante, más que lo impreso. Colaboro en una página que se llama Caja Negra. A ti, Dulce, ¿qué es lo que más te apasiona de tu carrera del periodismo? A mí lo que más me apasiona, y eso pasó con el tiempo, fue hacer entrevista. Amo hacer entrevista, amo estar como tú y yo estamos Ujú. ahorita y conocer a la persona desde lo más mínimo. A veces en las cosas más domésticas o más simples hay cosas bien importantes y trascendentes en ello. Y eso lo aprendí cuando yo trabajaba en Milenio, trabajaba con Katia de Artigue, yo era parte de su equipo de colaboradores y de redacción. Y ella me decía, es que tienes que aprender a conocer a tu entrevistado, qué come, qué hace, qué viste, cómo le gusta, o sea, todo. Ver al humano. Ver al humano. Y sucedió que ella estaba haciendo un libro que se llama El Gabinetazo, donde entrevistaron a todos los secretarios del gobierno cuando entró Fox, Wow. ¿no? Por eso El Gabinetazo. Entonces, Todo lo que había ahí era... exacto. Pero entonces comenzamos a conocer a todos, a cada uno de ellos, qué les gustaba, qué practicaban, y de deporte, sus hobbies, qué libros. Y ahí comencé a aprender en qué es lo más importante cuando tú vas a entrevistar a alguien. Tienes que conocer completamente quién va a estar sentado contigo. Y alguna vez lo comenté, es una falta de respeto sentarte y Sí. no conocer a quién va a estar contigo. O sea, eso a mí se me hace una falta de Y respeto. lo es. Sí, en el momento en que llegan y te preguntan, ¿y tú qué haces cuando hay una trayectoria? Exacto. Ajá, ¿no? ¿Y qué vas a hacer de tu, o no sé, sacas un libro y de qué se trata tu libro? Eso te prende, ¿no? Exacto. Claro. Entonces creo que ahí comencé a respetar mucho lo que es la entrevista y comencé un proyecto bien interesante que estaba un día leyendo el periódico El País. Uh-huh. Y el periódico El País tiene un suplemento muy bonito que se llama Babelia. Es cultural 100%. Lo tomé y estaba ahí una entrevista de un escritor, si no me creo que era Javier Marías. Estaba él sentado y atrás de él una cantidad de libros impresionante y estaba su escritorio con todos los elementos con los que él tiene, pero te estoy hablando del año 2003. No, ayer, Sí, apenas. donde no había internet, bueno, YouTube. no había, exacto, no había YouTube, no había WhatsApp, no había nada, sí había internet, pero bueno, no como en este momento. Claro. Y entonces dije yo, bueno, ¿y qué hay atrás de él? O sea, conozco al que vende libros, al que escribe libros, porque los escritores venden sus libros, ¿no? Claro, sí. Al que escribe libros, pero ¿qué hay atrás de ese proceso? Y entonces tengo un amigo que tenía un proyecto muy padre que se llama Libro Libre, que es, Qué bonito título. exacto, un día de cada mes, no recuerdo exactamente ahorita, si tú quieres estar en ese proyecto, liberas tus libros para que la gente los pueda leer en un parque, en una plaza, y ya, Órale, los qué dejas buena ahí. onda. Y él obviamente tenía mucho contacto con muchos escritores. Le platiqué mi proyecto y me dijo, oye, está padrísimo, te doy la lista de teléfonos, pero teléfonos de casa. No, 55. No, o sea, no era el celular, no nada. Entonces, ahí te van los números y a ver qué te van diciendo. En realidad no era un proyecto como tal. Yo quería entrevistar, yo quería comenzar a escribir y ver qué podía hacer con esto. Pasó y me dio el teléfono de Eusebio Rubalcaba, me dio el teléfono de Vicente Leñero, el de Ángeles Mastreta, de Mónica Lavín, me acuerdo que también. Y entonces yo agarraba el teléfono y marcaba. Eusebio Rubalcaba, un tipazo, pero yo quería conocer sus espacios. Y me decía, oye, pues nos vemos en un café. No,
permíteme entrar a tu casa, permíteme entrar a tu estudio. Sí, o sea, quiero conocer Quiero a la persona. conocerlo, quiero conocer a la persona y todos comenzaron a acceder a ese tipo de, pues a que yo me metiera a su vida, porque sí, no está fácil abrir tu puerta. No, pues es la intimidad de tu Exacto, casa. porque además yo iba como periodista independiente, como alguien que no venía de ningún periódico, yo no venía de Milenio. Un respaldo para hablar y oye, exacto. Dulce, ¿la conoces? No. No, y agradecí mucho, creo, en el libro de los caprichos de un oficio, agradezco de veras que me hayan abierto las puertas de sus estudios, de sus azoteas, de todos lados. Pero creo que sí comenzó el proyecto, el proyecto de querer entrevistar, pero era de prepararme, era de ir de veras a la hemeroteca, porque así era, y comenzar a investigar y sacar las copias y comprar el libro y conocer todo de ellos. O sea, a ti lo que te apasiona es esa chamba detrás, el investigarlo, el leerlo, porque tú eres una lectora nata y una escritora nata, o sea, que van de la mano, obviamente. Exacto. Entonces, es lo que te apasiona, el saber, el conocer, qué buena onda. Y ya que estamos en esas, Dulce, esto seguramente pasó hace 15 días o 20 días, porque pues, tienes como 20 años, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuándo fue 25. 25, como con días de experiencia, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿cuándo fue tu primera entrevista y cómo te fue? Bueno, mi primera entrevista publicada en un diario nacional Wow. fue como increíble porque entrevisté a la sargento Alejandra Álvarez. Sí, ella estaba en un monólogo que se llama De Polia Divi de Regreso. Es contar el empoderamiento de una mujer policía, cómo se sentía, cómo había sido abusada, en fin, en un monólogo. Y quien lo escribe y lo dirige es Arturo Morel. Entonces me dijeron, hay que ir a entrevistar a la sargento y haces pues toda la historia y fue muy padre porque la sargento es una persona increíble, maravillosa, que todavía tengo contacto con ella y era conocer. Era como ver lo que ella estaba actuando, era exactamente lo que ella había vivido en un momento dado. No, o sea, revivirlo ha de ser como difícil. Sí, exacto, era como el empoderamiento de la mujer. Y fue la primera entrevista que hice, salió en la sección de tendencias en primera plana de esa sección. Y pues sí, te sientes increíble porque... el orgullo de ver tu placa. Exacto, y la verdad es que fue muy padre. Después de ahí en Milenio, José Luis Martínez, el editor de Tendencias, yo le dije, yo quiero seguir escribiendo, aunque yo esté trabajando acá en el mismo Milenio, pero quiero yo ya tener mi propio espacio, o sea, poder tener mi nombre. Y él muy lindo, un escritor igual, un escritor y periodista y reportero muy bueno, me vio así como diciendo, a ver, ¿qué tal eres? Y él tenía un suplemento como de social cultural, muy lindo, que te mostraba como los lugares donde puedes ir y comer, o puedes ir a la obra de teatro, o puedes ir al concierto. Y me acuerdo que Demián Bichir, el actor, había abierto un pequeño restaurancito en La Condesa con un amigo. Y eso fue porque fuimos a comer a ese lugar. Llegamos un día y estaba Demián Bichir. Y yo, ¿qué es aquí Demián Bichir? Yo no, porque preguntó, ¿no? Y me dice, no, pues eres el dueño de aquí. ¿Cómo? ¿No? Entonces, sí, me levanté sin pedir permiso. Y digo, oye, yo soy Luisa María Ramos y quiero hacer una entrevista. Pero desde el lado de cómo dueño de este restaurante. Si no el actor. No el actor, exacto. El empresario se dio su taco, pero muy lindo, y me citó a la semana más o menos, nos citó, y fue muy padre la entrevista. Entonces yo comenzaba a publicar en este suplemento en Tendencias. Como en todo. No todo es color de rosa, no todo es así como que, wow, o sea, ya tuviste tu primera entrevista, fue un logro, un triunfo. Ajá. Pero ¿cuál fue la entrevista que más nerviosa te puso? Que tú dijiste, oh, hijo. Wow. Ay, pues es que son varias. En realidad todas las entrevistas tienen su encanto, aun cuando te cueste mucho trabajo. Como ahorita a mí. pero tienen su encanto. Tendría que irme a una parte importante. A ver, cuando Hugo Chávez estaba
en su mero apogeo. A ver, espera. Hugo Chávez, El presidente... el presidente de Venezuela. ¡Hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Exacto, el odiado por todo Que el era mundo y amado. imposible de entrevistar. Exacto. Era imposible de entrevistar. Porque pues, no es No. fácil, o sea. Y No. Dulce María Ramón llegó. Sí, te voy a contar la historia. Pasó Cuéntanos así. la historia. Katia Rodríguez se cambia de Milenio al Universal, me jala otra vez en su equipo, pero queríamos hacer cosas más grandes. Entonces un día haciendo planes, le digo, oye, ¿qué tal si entrevistamos a personajes muy trascendentes a nivel latinoamericano? Así como quién. Y digo, pues vámonos con Hugo Chávez, pero lo dije así como te lo estoy diciendo a ti, vámonos con Evo Morales y comencemos con esto. Entonces me queda viendo y me dice, ¿y a poco vas a poder conseguir esa entrevista? Porque pues yo era su parte de logística, yo era la que hacía esa chamba. Le dije, sí, la consigo. Le dije, bueno, me dice, te doy 3 meses para que consigas esa entrevista. Y si es así, hago lo que tenga que hacer y nos vamos las dos a entrevistar a Hugo Chávez. Sí, y yo, pero bueno, pues dices, ¿cómo no? Todo se puede. Por Todo favor. es mental, todo se puede. Fue bien complicado el primer mes porque no era fácil, porque evidentemente tenías que tener un contacto en Venezuela. Yo estaba aquí en México y no teníamos, repito, la maravilla del internet, nada, del Messenger y el Facebook, nada de eso. Entonces comencé yo a hablar por teléfono al periódico El Universal de allá de Venezuela y preguntando quién me podía ir, oye, habla de México, quiero ver el reportero de la Fuente de Política. Tuve la muy buena suerte de que me contestara en una guardia de él, Clodovaldo Hernández, que era un reportero que también colaboraba en el periódico El País. Ah, ok. ¿No? Yo creo que le caí bien o me vio muy nerviosa, me dijo, ¿qué quieres? Y me dijo, es que necesito entrevistar a Hugo Chávez. Bueno, la carcajada fue inmensa. o sea. Dijo, ajá, ¿y qué más quieres? No, pues quiero eso. Un Y, vinito. exacto, o sea, y me dice, bueno, a ver, dime cuál es tu proyecto. Me acuerdo que lo redacté, me lo autorizaron, lo mandé y de ahí comenzamos un ping-pong de, bueno, mira, yo tengo otro contacto que te puede ayudar y lo puedes entrevistar más o menos en la segunda semana de abril del 2004. Sí, 2004. Accedió. Ajá. No, eran los contactos. Era Hugo puedes. Chávez ni nos conocía, ni sabía quiénes éramos, ni nada. Cuando yo le digo esto a Katia, me dice, pues ya una vez vamos a hacerle, nos vamos a Venezuela. Dije, oye, ¿no? Dije peor, pero dije. Bien, sí, claro, te puedes decir. Ajá. Y me dice, pero nos vamos solas de reporteras de mochilazo. Y yo, pero nos podemos llevar, en ese entonces ella trabajaba en TV Azteca. Y La le dije, charola, ¿no? Exacto. Entonces le dije, oye, podemos irnos y tú mueves y ya no nos preocupamos por el tema de cargar una cámara portátil. Yo no sabía usar una cámara portátil y ella menos. Sí podemos, es bien fácil. ¿Qué nos puede costar? Una semana de aprenderlo. Los periodistas, Exacto. podemos todo. Bueno, pues nos fuimos un domingo a las 8 o 9 de la noche, tomamos el vuelo a Venezuela sin tener nada en claro. No baches, o sea, Yo- se fueron a mochilazo, A mochilazo. literal. Todavía me acuerdo que le dijeron a Katia, oye, llévate, te puedes llevar a un camarógrafo para que las apoye y hasta para que las cuide, Pues ¿no? sí. No, Dulce y yo podemos irnos solos. Y llegamos. Y un lunes a las 8 o 9 de la mañana, con clima, nunca lo voy a olvidar, como si estuvieras en Acapulco. Ese es el un clima. calor. esa humedad. Así. Exacto, que te... Sí, o sea que no escapas de él. Sí, exacto. Nos hospedamos en el hotel, nos dieron todo, descansamos y me dijo, bueno, pues comenzamos a trabajar. ¿A quién vamos a entrevistar? Exacto. Porque pues yo dirigía todo esto. Y yo, bueno, ya tenía como varias entrevistas ya puestas con diputados de la oposición, en fin. Pero lo más importante, eso no era, o sea, todo el mundo de ellos se daba la entrevista. Yo quería lograr la entrevista con Hugo Chávez. Con el personaje. Con el personaje. Dije, yo lo tengo. Entonces, hablándole a Clodovaldo, me dijo, no te preocupes, sí la tienes. Y sí, pero si la tienes, pues no lo lográbamos.
Entonces un día, al siguiente día me dice que pues vamos a turistear, vamos a ir grabando como para tomar escenas de lo que es Venezuela, Caracas. Y él nos tiene a las dos sacando nuestra camarita. Aprendiendo, porque no sabía porque no sabíamos, como si estuviéramos en el Zócalo, ¿no? Como los japoneses aquí, bueno, ¿sí? Y de pronto yo iba atrás de ella porque se me trabó, me acuerdo que la cinta en lo que me la ponía con la cangurera y todo, porque tenías siempre que traer tu pasaporte. Sí, pero Siempre vuelan ahí. y ya... Sí, y además tenías que decir soy mexicana o soy extranjera para que tuvieras más respeto. Periodista venezolano no les iba bien. Sí, por eso te dije Exacto. un imposible. Exacto, entonces resulta que de pronto voy caminando y alguien me agarra de atrás, como pues, los tipos de cintura me inmovilizó y me cortan cartucho en los riñones, acá. Te juro que bueno, la imagen de lo que más amo en este mundo en ese momento, pues solo estaba Ulises, mi primer hijo, me vino a la mente y sentí que en mi vida lo volví a ver. Y alcancé a decirle a Katia, pero como cuando se te va el aire. Entonces se me voltea muy quitada la piel y me dice, mami, pero yo creo que vio al tipo y baja la cámara y la apaga, entendió perfecto. Y dijo, ya se acercan varios, pesitas, realmente llegan 4 2 y 2. Oh. Pero la gente camina como si nada, como si no pasara nada. Es normal. Es ¿no? normal, Pues te pueden van a dar un matar a tiro alguien. o te suben a un coche y no pasa nada. Entonces, obviamente dijo, no, somos reporteras, periodistas mexicanas, a ver su pasaporte, Bueno, nos dejaron ir porque teníamos una entrevista, no recuerdo exactamente con quién, con un senador. Y él le contamos todo lo que habíamos pasado, me acuerdo que nos dio agua, estábamos sumamente asustadas. Eso fue el primer enfrentamiento de darnos cuenta que era Venezuela. ¿En dónde estábamos paradas? No, qué difícil. Qué difícil, pero no nos detuvimos. La verdad es que contratamos a un chofer del hotel que dijimos, ¿cuánto nos va a cobrar para nada más trabajar para nosotros? Para que nos lleve y nos traiga. No, pues tanto. Él nos dio el recorrido maravilloso, la comida típica de allá, que lo vamos a amar toda la vida. Y tenemos que entrevistar a Lina Ron. Lina Ron ya falleció, pero era la militante número 1 del gobierno de Hugo Chávez. Era quien dirigía toda la parte No manches. armas y demás. Bueno, pues contacté a su hermano, gracias a los contactos de periodistas que tenía y reporteros que tenía yo allá en Venezuela. Me dijo, no, pues sí, la tienes que ver. Nos citaron en una como bodega enorme. Bodega. Era O sea, bodega. Todo para levantón. Exacto, sí. No manches. Y entonces le digo a Katia, pues, ¿qué crees? Es aquí. Y me acuerdo que le dije al señor, ¿dónde es aquí? Y se me queda viendo, ¿estás segura? Neta van a entrar. Exacto. No, pues sí, nosotros muy amachinadas, muy... Somos mexicanos. Exacto. Y bueno, llegamos, me acuerdo, ni siquiera te puedo decir qué hora era, y me acuerdo que cuando se abrieron las puertas de una bodega como del centro de la Ciudad de México, donde venden telas, o donde te puedes imaginar de esas de grande, y nos abrieron la puerta, yo me acuerdo que volteé a ver acá, que dije, les digo diciendo, no sé si vayamos a salir. Ya, yo me acuerdo que todavía yo al señor, al chofer muy lindo, le dije, oiga, si no salgo, aquí están los datos de mi familia para que les avise. O sea, así era No, miedo. o sea, ya ese nivel de... ¿Por qué te podían ahí te podían levantar, matar, meter una Y bolsa no y pasa echar un nada. río? Y no pasa Sí, porque la nada. gente lo veía normal. Exacto. Oye, pero qué difícil, o sea... No fue fácil, fue toda una experiencia. La verdad es que la entrevista con Lina no fue muy amable, ella muy abierta, nos contó toda su vida, por qué amaba a Hugo Chávez y demás. Lo más curioso fue que yo estaba grabándola, Katia estaba entrevistándola, y me dice, Katia, ¿algo más que quieras agregar, Dulce? Y yo, no, todo está bien. Y en eso estaba una puerta abierta, yo viendo hacia enfrente, y venía el tipo que nos había encañonado. No manches. Con unas cajas que desconozco hasta el momento que llevaban. Y me quieres saber. Ni quiero saberlo. Y te juro que se me fue la pregunta y dije, no, así está bien. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, me di cuenta, nos dimos cuenta del nivel de poder que tenía Hugo Chávez en todas las clases. Sí, podía ser prácticamente lo que fuera con quien fuera. Con quien o sea, fuera, exacto.
híjole, o sea, Fue fuerte. no solo fue nervios, o sea, realmente miedo. Y ya. da miedo. Ajá. Miedo y resignación, porque a final de cuentas ya lo que estoy viendo es que incluso das la vida por la profesión. Sí. Si no salgo chofer, Exacto. aquí están los datos. Entonces es así de, Exacto. pues ya estando allá, o sea, la neta eso es de respeto, porque ¿Ya qué creen... haces? Ajá, no, Estás pero... ahí. Ajá. Pero a lo que voy es de que por esta profesión, o sea, así debería de ser. Ujú. Entonces sentí veo reflejado al ideal de que si yo estudié para natación y si tengo que ahogarme 3 veces lo voy a hacer, si yo voy a ser luchador como lo vimos con el luchador hace poco tiempo, Ajá. de que no es que si caigo mal me puedo morir, pero es por dar el show. O sea, Vamos a decir. todas las profesiones Tiene que ser así. tienen que ser así, porque si no es con amor y el amor lleva obsesión, Sí. no se va a El poder. que sea. El que sea. Y la neta es que mis respetos, Dulce, la verdad es que, Sí. fíjate, aquí estamos, se me quedó una pregunta atravesada, debe decir que había una bodega, aparte de la señora, pero bueno. Sí, no me pregunten porque nunca quisimos saber. Sí, esto, Bueno, te sigo contando para culminar con Ok. muchas. Pues ya pasó, seguimos haciendo entrevistas, pero teníamos nosotros la presión de la televisora. ¿Cuándo van a revisar a Hugo Chávez? ¿Cuándo van a revisar a Hugo Ah, Chávez? ok. Porque además querían hacer una referencia muy marcada de que Hugo Chávez era como, en ese entonces, como Andrés Manuel López Obrador. Ujú. ujú. Entonces, bueno, era por eso y bueno, y aparte la parte que, pues si ustedes se fueron allá y me prometieron esa entrevista, yo la quiero y háganlo como quiera, porque los bióticos, pues que quieren, ya se gastaron. Hijo, pues sí, ya. Y pues lo caído, caído. Exacto, pasó lunes, martes, miércoles con entrevistas, con todo el tema, y yo no podía lograr la entrevista. Fuimos a ver lo que ahorita sería como un secretario de gobernación que nos atendió. Nos dijo, pues a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa, pues llegó y era jueves a las 8 de la noche y no teníamos nada. Llegó el viernes y yo dije, bueno, pues nos tenemos que ir sábado a ver qué hago. Pero me acuerdo que estábamos en el hotel y en eso, allá tuvimos que rentar teléfonos. No podíamos usar nuestros teléfonos y yo tenía Katia su teléfono, yo mi teléfono. Y sonó mi teléfono y era Clodovaldo. Y me dice, puntual, hoy tienes la entrevista con Hugo Chávez a las 7 de la noche en el Palacio de Miraflores. No. Me dio, me acuerdo, me dijo, te doy las contraseñas, números, apúntalos bien porque este es tu acceso, el acceso de Katia, eres tú quien más va. Entonces dije, no, pues mi chofer, o sea, no podemos ir, no, porque si no, mandan por ustedes. Dije, no. No, el señor ya tiene los teléfonos. El señor, sí, no, el señor ya tiene, Tiene toda la entonces, información. me acuerdo que llegué, Katia estaba medio almorzando, también tensa, estábamos ya muy tensas, y digo, ya tenemos la entrevista. Le Bueno, regresa el alma al cuerpo. sí, pero también los nervios, porque entonces, imagínate que saqué mi carpeta enorme, y digo, pues ahora repasar. Y entonces repasamos todo de Hugo Chávez, pero cuando te digo todo es dónde nació, quiénes fueron sus hermanos, qué le gusta ¿En qué comer, escuela? a qué escuela fue, quiénes eran sus mujeres, sus amantes, o sea, traíamos todo de Hugo Chávez. No había nada Que no que supiera. no superáramos. Porque en las mismas entrevistas que hicimos en la semana, pues íbamos sacando datos, ¿no? Ah, claro. Entrevistamos a 3 periodistas que les decían las chicas superpoderosas porque eran las que les llegaban durísimo al gobierno de oposición. la oposición. Y ellos nos dieron muchos datos y entonces completaban mucho la información. Bueno, me acuerdo que estábamos ya listísimas a las 5 y todavía me acuerdo que nos subimos al coche y nos dice, ustedes son muy valientes, Claro. ¿no? Pero ella y yo no sabíamos nada. Íbamos nerviosísimas, con las 2 grabadoras, con plumas, con todo lo que pudiese Las ser. cámaras. Las cámaras. Llegamos al Palacio Miraflores, una cosa maravillosamente espectacular y bella. Y nos recibieron otros periodistas, peruanos, cubanos, y ya no me acuerdo. Nosotros estábamos súper nerviosas, o sea, nos interesaba, no les hacíamos caso, en lo mínimo. Hugo Chávez. Hugo Chávez, sí, nos dejó esperando como hora y media, no nos importaba. No nos importa. Ya nos encañonamos. Ya, Ya que puede ya pasar. que pues. fue, ya que bueno. Y lo vemos venir caminando con su guardias de... No, Ah, no, el iba de señor traje. iba de traje, azul marino, perfectamente combinado, peinado, zapatos boleados, perfecto. Wow.
y se acerca a nosotros y como si nos hubiese conocido de siempre. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Él que tomaba las manos así fuerte, unas manos enormes. Y nos dice, ¿ven este traje? Es Hugo Boss. Y lo mandé pedir especialmente para recibirlas a ustedes. Era parte de su táctica, Claro, obviamente. claro. Y Katy y yo, pues, sabíamos, obviamente nos reímos, fuimos muy amables. Me jala su área de producción y dice, tienes media hora, un minuto más. Media hora. Pasamos a un salón, obviamente estaba... De las 500 preguntas. Sí, pero dije, me voy a pasar por el arco de su tiempo su media hora. Dije, sí, está bien. Todavía me dicen, oye, ¿quieres una copia de la entrevista? Sí, por favor, todo lo que sea. Bueno, comienza la entrevista, Katia comienza a entrevistarlo. Y yo nada más le iba diciendo, sí, a señas, ¿no? Porque no es como ahorita que ya tienes como todo, nada. Claro. Nada. Y entonces, llega la media hora y llegan y me dicen, ya, última pregunta. Imagínate que no le escuché. Ajá. Sí, y me caminé y va atrás de mí la asistente de producción y me dice, te estoy diciendo que es media hora, avísale, Katia, que es media hora, que ya se acabó. Entonces Katia se da cuenta del asunto y le dice a Chávez que ya acabamos la entrevista. Dice, no la hemos acabado, todavía tenemos tiempo. ¡Qué buena onda! Sí, porque estaba, yo me acuerdo que dijo, voltea y nos ve y dice, oigan, ustedes saben todo de mi vida. Él mismo estaba asombrado de todo. Obviamente le preguntamos todo lo que te puedas imaginar en el momento crucial que él estaba viviendo de Venezuela y todo, pero nos sentíamos tan felices, Sí. tan felices en medio de todo lo que padecimos, en medio de todo lo que pudo haber pasado. Claro. Pero fue un verdadero triunfo el haberlo entrevistado. Esa es como que la entrevista que más nervios, miedo, o sea, fue toda una sí, aventura. fue Podríamos toda sacar una un libro aventura. tipo La Saudi, no sé. Sí, fue toda una experiencia porque, bueno, había todo, o sea, a través de todo lo que te estoy contando, pues había muchas cosas. Te puedo contar que los reporteros salían con chalecos antibalas. Ay, no manches. Sí. O sea, fuimos a una fábrica de cómo hacían estos para dárselos a los reporteros. Ah, ok. Porque no podía salir de otra manera a las manifestaciones. Te tocaba una bala perdida. Ya, Dios. Sí, de mínimo te tocaba estas, ¿cómo se llaman? Estas bombas de gas. Eran, digo, por No, viaje. O sea, sí, era, bueno, supongo que todavía lo es con Maduro, de hecho, mucho más. ¿No? Sí. Pero lo que vivimos fue eso. Había muchos bemoles, conocimos a muchos reporteros que se la jugaban todos los días. Tú te la jugaste. Exacto, televisoras que cerraban independientes o particulares, privadas que las cerraban porque no estaban De acuerdo. en la línea de Chávez. Pero para nosotros fue una gran experiencia. Lo más curioso es que cuando llegamos a México, me preguntan a mí, porque yo hice todo el tema de la revisión del material. Y me dicen, ¿en qué momento dice que AMLO y son igual? No, en ninguno, porque él dice que no, que ni siquiera lo conoce. Enlataron el trabajo. Nunca salió a la luz. No pero ¿sabes qué? manches. Cuando le hablas a Katia, yo, ¿sabes qué? Olvídalo por esto y estas razones. Me dice, está bien, lo bailado nadie nos los quita. Sí, ¿No? O sea, Sí. tan tranquilo como eso quedó. pero bueno, o sea, si hay Sí. manera de encontrar esa entrevista o algo así. No, Ah, no, tratamos porque de es para Exacto. una televisora. Exacto, entonces es Bueno. material de él. Pero fíjate, a través de Dulce María Ramón estamos conociendo esta historia que Sí. pues va a ser difícil que la encontremos porque no hay otro lugar. No, Y no qué existe. chido, aparte, si eso ya fue en el 2003, pues ya en derechos de autor ya 2002. caducaron. Sí, no, la realidad es que tanto Katia lo va a contar en su momento cuando me han preguntado, y tanto yo cuando me preguntan, pero creo que para las dos fue un trabajo muy padre. Ya no logramos hacer el proyecto que teníamos, porque las dos caminamos por distintos temas, o sea, yo terminé mi trabajo con ella y ya. Pero creo que eso siempre nos unirá y nunca lo vamos a poder ver. Para ella, bueno, por lo menos para mí, sí fue algo muy importante en mi carrera. Claro, por supuesto. Sí, entonces ante eso, bueno, pues ya, ¿no? Sí, bueno. Ujú. Y por ejemplo, ahorita pues ya vimos que esta entrevista tuvo de todo, acción, desesperación y toda esa Ujú. onda. Dulce, ¿todas tus entrevistas
¿Han sido por gusto, por capricho o por trabajo? La mayoría de mis entrevistas han sido por gusto. Todas las he escogido yo, en la gran mayoría. Trabajé en una revista donde sí me marcaban ciertas entrevistas en el tema sobre todo social y político, pero en la parte cultural, donde más yo me enfoco, siempre las he escogido yo. Pero bueno, la pregunta que sigue, pues bueno, ya no la contestaste, de cómo te la voy a hacer, ¿qué es lo más incómodo que te ha pasado en la entrevista? Que pues bueno, no sé si eso sea lo más incómodo, tal vez hay algo más incómodo. Algo más incómodo. Porque eso fue como de terror, ¿no? Sí. Pero incómodo, como, ¿cuál sería? Entrevisté todo el mundo habla muy bien, y no tendría por qué no hacerlo, de Elena Poniatowska como la abuelita, la escritora, la que siempre te abre las puertas de su casa, y sí es cierto. Pero cuando a mí me tocó entrevistarla, citó a otras 3 personas para entrevistarla. O sea, ¿no fue exclusiva? No, ¿cómo se llama? Encimó las citas. A mí me citó, me acuerdo que mi fotógrafo y yo llegamos como a las 6 porque era nuestra hora, y nos dijo su ama de llaves, no, vénganse como a las 7 porque está en una entrevista. Bueno, está bien. Llegamos a las 7 y seguía con la entrevista. Pero la señora estaba muy enferma de gripa. No, manches. Y entonces era su mal humor que tenía por la misma enfermedad. Me tenía que atender a mí, tenía que atender a los que estaban con ella entrevistándola. Fue un mal momento. Fue un mal momento, pero era muy complicado porque entonces le contestaba a los primeros que le estaban haciendo la entrevista y después me dice, es que eso ya te lo respondí. Ya me explicó, me confundía, era muy incómodo y además cuando le digo, ¿le van a tomar fotografías? No, a mí nadie me toma fotografías, ya estoy muy cansada. O sea, fue como difícil esa entrevista. Es que realmente fue un mal momento, por lo tanto fue incómodo. Fue muy incómodo. Después me reconcilié con ella. Nos comimos unas tazas de té ¿de qué era? De Gambilia, no me acuerdo qué era, ¿no? Y nos comimos muchas galletas que hizo su ama de llaves. ¿Hay alguna entrevista que hiciste la neta sin querer hacerla? Sí, y no me gustó. Y no tuvo nada. Tuve que entrevistar a un director de una escuela. Era como para dar a conocer la escuela, era primaria, secundaria, un publireportaje de una revista, pero el tipo me cayó tan mal porque sí creo que como tú tratas a los demás, dice mucho de ti. Sí, pero eso ya fue conociéndolo en ese momento, ¿o tú ya lo conocías de antes? No, conociéndolo en ese momento. Yo hice mi investigación clara, que era lo que querían, yo llevaba todo, entonces llegué media hora antes. Me senté yo como cualquier hijo de vecino en la sala de espera. Él no sabía que yo era la reportera, porque como estaba en una escuela, pues pensó que podía ser la mamá de alguien, había mucha gente. Y me acuerdo que llegó con su secretaria, quien me había pasado. La hermana. Ajá, y entonces, no sé qué asunto la secretaria no le dio. Le dio una gritoniza del tamaño del mundo. Y tocando temas hasta personales de su aspecto físico. Que no voy a decir, no me mantenía, pero te juro que cuando lo escuché dije yo, no es cierto. No es cierto. Entonces, yo me acuerdo que solo bajé la cabeza por no apenarla a ella. Exacto, no por él. Entonces bajé, me quedé haciendo notas y después de 20 minutos entra otra vez su secretaria, dice, ya está aquí la reportera. Me abre la puerta. Y súper atento en su papel de director de esa universidad, bueno, porque sí es rector, pero la tuve que hacer, la hice de la manera más profesional que tenía que hacerlo, porque ya estaba pagado, porque la revista ya lo había pagado, ella lo había comprado cuando ya estaba todo el convenio, pero yo creo que ha sido de las entrevistas que más sí, que no querías. Que no quería hacer, o sea, honestamente, sí me di cuenta que, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que no. Creo que de todas las entrevistas he aprendido demasiado, muchísimo. Hay unas que me han dolido mucho, sobre todo en temas de pandemia, cuando entrevisté a una enfermera del primer línea, que son las que toman las muestras, y me contaba cómo ella pensó estar infectada,
que tenía hijos adolescentes, y aparte esta fue como en vivo, o sea, la entrevista tenía que ser publicada en audio. Y entonces, pues todas las emociones de ella eran muy fuertes. Hay entrevistas que sí te duelen, porque aparte, sabes, en este momento que te puede pasar, que te puedes infectar, que te puedes morir, que no importa la edad y lo que escuchas. Y entonces, pues le escuché llorar, le escuché gritar, te quiebras. Sí, esa parte sí es fuerte. Me estoy ya enfocando también a la parte muy social. En fin, sí me gusta, pero creo que cuando entrevistas tienes que estar con tu entrevistado, que sentir lo que él siente. Eso es como la clave. Sí, es lo que te voy a decir, de que, o sea, a final de cuentas, tu oficio es también de sentir y hay que ser empático. Entonces, qué difícil que alguien que está en la primera línea te diga que siente que se va a morir, ¿no? Y porque tiene sus hijos y te hablando y como te ves, como y te pones así de, híjole, entonces ya no sabes bien, tal vez, a mí me costaría ya hacerle como alguna pregunta porque ya no sabría hasta dónde es incómoda o hasta dónde está bien. Pues tienes que hacerlas, la verdad es que tienes que hacerlas, sí, no te puedes detener, tienes que seguir haciéndolo porque esa es parte de tu trabajo y le puedes preguntar, esto se va a editar, ¿no? esto se va a editar, lo que tú no me quieras contestar no hay ningún problema y sí se lo tienes que decir. Muy bien, no se pierdan la segunda parte porque además de estar súper interesante, esta Dulce nos va a contestar todas las preguntas que hicieron en las redes. Muchas gracias. Y bueno, aparte ya saben que los consentimos y los queremos aquí en Ignis Perpetuum y va a haber regalito al final. Así que por favor, no se lo pierdan.